Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta conferencia de prensa en la que las autoridades del Ministerio de Hacienda compartirán con ustedes las medidas, proyecciones y ruta en materia fiscal necesarias para enfrentar la crisis económica que supone el brote de COVID-19. Nos acompañan en mesa principal el señor Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, la señora Alejandra Hernández, viceministra de Egresos, y el señor Jorge Rodríguez Vives, viceministro de Ingresos. Iniciamos con don Rodrigo Chávez. Muy buenas tardes, muchas gracias. Tal como dijo mi colega, les queremos contar y compartir con ustedes cuál es la situación fiscal del país en el contexto de la crisis en que vivimos del coronavirus y y compartirles cómo vamos a financiar el déficit que enfrenta el país. Me gustaría hacerles una presentación, así es que le pido por favor a los colegas de la cámara que la presenten en pantalla, por favor. Primero que todo, de parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, queremos darle un gran y profundo agradecimiento a los y las costarricenses que están trabajando en la primera línea de defensa en la situación del COVID-19, gente como los servidores públicos en el campo de la salud, la policía, los oficiales de tránsito, y a todos y todas las costarricenses por el hecho de que Costa Rica sea un país muy ejemplar en términos de haber aplanado la curva de contagios del COVID. Primero, contarles qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda está fundamentalmente asegurando que el gobierno tiene el financiamiento para atender a las personas afectadas y que éstas puedan satisfacer sus necesidades básicas durante esta crisis. También estamos garantizando que el gobierno puede honrar todos sus compromisos. Puede financiar los programas sociales, puede pagar la deuda pública, puede pagar los salarios y planillas, las cargas sociales, puede cumplir con sus pagos a proveedores y aún así mantener la inversión pública que es tan importante en este país. El propósito fundamental de la acción tributaria y fiscal de este país es evitar que una crisis temporal, porque esta es una crisis temporal, cause un daño permanente a las familias, empresas y a las instituciones del Estado. Estamos actuando responsablemente para financiar la hacienda pública durante esta crisis y para establecer la base de un renacer económico robusto del país. Esta es una crisis mundial, es una crisis profunda, ciertamente la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial y posiblemente tan profunda como la Gran Depresión de los años 30 que vivió la economía global. Aquí en este gráfico les presentamos dos líneas, una azul que corresponde a el crecimiento histórico de el mundo desde el año 1947 hasta el año 2020 y el de los Estados Unidos. Para el año 2020 tenemos proyecciones de que el mundo se contraerá un 3% como un total consolidado. La economía de los Estados Unidos, que es una de las economías más poderosas del mundo, más dinámicas, más generadoras de riqueza, se predice, de acuerdo a los organismos multilaterales como el Fondo Monetario e incluso la Reserva Federal de los Estados Unidos, que caerá casi un 6% en el año 2020. Es lamentable que esa economía tan poderosa y que todas las economías del mundo estén viendo tasas de desempleo que no se veían desde 1930. Hoy por hoy hay más desempleo en Estados Unidos
casi que al 20%, un país que empezó esta crisis con un 3.5% de desempleo. Si eso está pasando allá, imagínense lo que puede pasar y está pasando en países con menos recursos y fortaleza económica. Esta es una crisis seria. Ya para dar referencias de otros países y ponernos en contexto, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Costa Rica piensan y proyectan que el país va a tener un decrecimiento de 3.6% del PIB en el año 2020. Eso se compara un poco mejor para el promedio de América Latina y el Caribe, que se espera que vaya a ser un 5.2 negativo. Sin embargo, hay un detalle que quisiera resaltar. Fíjense que hasta hace poco, todos los organismos internacionales, el Banco Central y nosotros en Hacienda, pensábamos que Costa Rica estaba en una trayectoria de crecimiento de 2.5 para el PIB. Se nos va a caer en un 3.6, eso representa casi un 6% de desplome de lo que esperábamos a lo que va a ocurrir. Es una crisis profunda, es una crisis seria. No estamos solos, como les dije, América Latina va a sufrir, pero comparémonos con, viendo ese gráfico, países como México y Nicaragua, que desafortunadamente tendrán caídas todavía más profundas, caídas del 6.6 y del 6% para México y Nicaragua respectivamente. Aún países que se consideran como las locomotoras del crecimiento y los parangones, ejemplos de responsabilidad macroeconómica y productividad, como Alemania, están proyectados a caer en un 7%. Eso verdaderamente es muy profundo. Italia, que conocemos las dificultades que ha tenido, un 9.1, y ahí ustedes ven los ejemplos. En general, es una crisis que está muy distribuida en el mundo y la cual tiene un impacto profundo. Costa Rica hizo un esfuerzo importante en finales de 2018 y el 2019 para consolidar las finanzas públicas. Ese esfuerzo estaba dando frutos. De hecho, en marzo del 2020, el país tuvo su déficit primario más bajo en los últimos 10 años. Por ejemplo, en el 2014 tuvimos un déficit primario interanual de menos 0.9, mientras que en marzo del 2020 ese fue de menos 0.12, una octava parte. El país también estaba creciendo, rebotando, de eso ustedes lo verán en el gráfico de la derecha, llegó a un bajo de muy poco crecimiento, muy poca actividad económica, de acuerdo a las medidas del Banco Central, en mayo del 2019. Fíjense qué bien que venía el índice mensual de actividad económica. El país venía recogiendo la cosecha de recabar más impuestos y de desacelerar el crecimiento del gasto público. Sin embargo, vino el COVID-19 y, como dijo el Papa Francisco, estamos atravesando un drama en este tiempo y que nos obliga a tomar muy en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes. Y como dijo él también, ojalá que no se pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad que ha caracterizado a la sociedad costarricense por muchos años. En ese contexto, entonces, o con ese contexto de lo que podemos y debemos hacer, me gustaría darles ya algunos datos más específicos de Costa Rica. Como mencionaba, el objetivo fundamental de la política pública del gobierno en estos momentos es, incluyendo la del Ministerio de Hacienda y las autoridades económicas, es que evitemos que una recesión profunda, pero aún así temporal, vaya a causar un daño permanente a nuestra gente,
a nuestras empresas, a nuestras instituciones y al país en general. Como ustedes pueden ver en ese gráfico, Costa Rica en 70 años tuvo pocas recesiones, pocos episodios de crecimiento negativo. Esta circunstancia, esta crisis que tenemos, si efectivamente reduce el PIB en un 3.6, posiblemente más, estas son proyecciones, sería la peor recesión de Costa Rica en 70 años. La segunda peor recesión de Costa Rica en 70 años, únicamente superada por la de los años 80. La pandemia está interrumpiendo el crecimiento económico y el fortalecimiento fiscal del país por razones que todos conocemos. De hecho, quisiera darles ahora un detalle bastante amplio de la posición fiscal del gobierno antes y después del COVID, para que entendamos qué es lo que está causando económicamente esta situación en la que estamos. Déjenme decirles, en este gráfico ustedes ven que las proyecciones del déficit primario, del déficit financiero del gobierno central antes del COVID-19, era que íbamos a tener un déficit primario mucho más bajo que los años recientes, de menos 1.3, y un déficit financiero de menos 6.2. Este iba a ser el año en que Hacienda proyectaba que íbamos a tener el déficit primario más bajo de toda una década. Pero viene el COVID, y el COVID, el aislamiento físico, obviamente afecta la economía y la recaudación. Estimamos que las medidas para aplanar la curva le van a costar al gobierno 975,000 millones de colones, simplemente por la contracción de la economía y la moratoria tributaria que hemos dado para apoyar al sector privado. Eso hace, ustedes ven las mismas dos barras de déficit primario y de déficit financiero, que ambos aumenten. La parte oscura es el impacto del COVID. Fíjense que el déficit primario se nos va de 1.33 a menos 4.1 y el financiero de menos 6.2 a 9.3 negativo. Esos son impactos importantes. Por otro lado, el gobierno tiene la responsabilidad de atender a la población, de atender a las instituciones que sufren por esta crisis. Y por tanto hay presiones de gasto. De hecho, le presentamos a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa aprobó un primer presupuesto extraordinario del año 2020 en el que se asignaron 225,000 millones de colones para atender las necesidades básicas de las familias. Ustedes conocen el bono proteger, de ahí viene el financiamiento, eso es gasto. El señor presidente de la República le prometió a la Caja Costarricense de Seguro Social, y el Ministerio de Hacienda pagará muy pronto, una vez que se nos apruebe un presupuesto extraordinario segundo que viene, 33,000 millones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social para compensar la reducción de la base mínima contributiva que adoptó la Caja en respuesta a la crisis y en apoyo a los trabajadores de cuenta propia. Asimismo, un aumento a las transferencias al Ministerio de Salud por 2.400 millones de colones. Esas presiones de gasto más la caída del ingreso que mencionaba antes hacen que la proyección del déficit, sin hacer nada más que esto, vaya a ser menos 4.8 del PIB en la parte de déficit primario y un 10% del PIB en la parte financiera. Por favor, el siguiente slide. Pero no nos vamos a quedar ahí. No podemos dejar simplemente que nos lleve la corriente. Estamos tomando acciones. Y ahí es donde empezamos a reducir el déficit con estas acciones que les empiezo a contar. Primer paso fue que en el primer presupuesto extraordinario,
cortamos 74,000 millones de colones de gasto público. Eso ya se aprobó y ya está en proceso el corte. Eso nos reduce el déficit primario a los montos que ustedes ven ahí, de menos 4.6 y el financiero menos 0.8. Siguiente, por favor. Ahí seguimos tratando de reducir el déficit, esta vez con ingresos sanos. En ese sentido, se le presentó a las y los diputados 3 proyectos de ley para generar ingresos que nos permitan atender la crisis y al mismo tiempo no dejar que el déficit se nos escape. Le presentamos una ley que lo que hace es autorizar que se use las ganancias extraordinarias de los precios del petróleo que han caído por la misma razón del COVID para financiar la atención de la emergencia. Les presentamos a las y los diputados una propuesta por 50,000 millones y ellos y ellas aprobaron 28,000 de esos 50,000 millones. En este momento, las y los diputados se encuentran considerando 2 proyectos de ley adicionales que lo que harían es una eliminación del gasto que habría de parte de las entidades descentralizadas y los organismos desconcentrados que tienen superávits por 139,000 millones de colones. Esa es la ley Pagar. Y una segunda ley que hace que de los excesos de reservas que tiene el Instituto Nacional de Seguros se contribuyan 75,000 millones. Eso nos reduce el déficit del 10% pasivo que habíamos visto antes en el déficit financiero a menos 9.1 y el primario a menos 3.9. Seguimos haciendo esfuerzos. Le presentaremos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para también de recorte de gasto público para utilizar 140,000 millones de colones que se encuentran en recursos no ejecutados en Fonatel para que contribuyan a la situación fiscal de esta crisis, y el gobierno se compromete a cortar el gasto público por otros 70,000 millones de colones en medidas administrativas. Eso nos lleva hasta ahora a un déficit primario de menos 3.4 y a un déficit financiero de menos 8.6. Ahora les voy a presentar los números resumen de las finanzas de Costa Rica, de la posición fiscal de Costa Rica. Antes del COVID, es la columna rosada que ustedes ven en pantalla. Planeábamos ingresos y gastos totales, tales que íbamos a tener, les repito, un déficit primario de menos 1.33 y un saldo financiero, un déficit financiero de menos 6.16. Eso implicaba que Costa Rica tenía que financiar en los mercados, tenía necesidades brutas de financiamiento de 10.55% del PIB. La realidad del coronavirus nos lleva a los números que les acabo de mencionar, de menos 3.41 de déficit primario, de 8.61 de déficit financiero, y eso hace que tengamos que financiar más. Tengamos necesidades brutas de financiamiento para cerrar el año de 12.45. La pregunta de mucha gente es cómo va a financiar el gobierno ese déficit, cómo va a mantener una posición fiscal sostenible. Y ahí es donde viene la parte de abajo del cuadro que dice cuáles son las fuentes de financiamiento que pensamos usar. Antes del COVID, del 10.55 que teníamos de necesidades brutas de financiamiento, íbamos a financiar un 6.75 en el mercado local. Hoy que tenemos necesidades más amplias del 12.45, decidimos reducir el financiamiento del Ministerio de Hacienda en el mercado local
de 6.75 a solo 5.39. ¿Por qué? Porque no queremos que el gobierno compita con el sector privado, las familias y las empresas de este país en el mercado de financiamiento, y no queremos subir las tasas en el mercado doméstico, las tasas que ustedes pagan por hipotecas, etcétera, producto de competencia del gobierno. Más bien estamos dando espacio para no estrujar al sector privado y nos vamos a endeudar en el mercado local únicamente en 5.39 del PIB. La acción sobre la cual podemos hacer esto es que hemos sido muy proactivos en conseguir financiamiento del exterior para Costa Rica. Y en eso tenemos, en lugar de tener un 3.80, que ustedes lo ven en la columna rosada, de deuda externa este año, de financiamiento obtenido con deuda externa este año, vamos a tener un 7.06. Estamos aumentando esa partida. Y de eso pasamos de los financiamientos blandos de los organismos multilaterales que nos prestan a tasas mucho más bajas que el mercado y a plazos mucho mayores que el mercado. Entonces, en lugar de obtener 2.29, que era lo que teníamos programado, vamos a obtener 5.45% del PIB. Buenas noticias es que manejamos los recursos de los eurobonos que Costa Rica colocó en el 2019 en mercados extranjeros y todavía tenemos un 1.61 del PIB que habíamos estado guardando de reserva, y eso significa que no tenemos que endeudarnos por ese monto porque ya lo tenemos. La relación deuda-PIB nos va a aumentar, por supuesto, y esperamos o proyectamos que pase de 62 a 67. Solo para dejarlo absolutamente claro, que tenemos un plan de financiamiento muy robusto, muy responsable. Quisiera explicarles ya con más detalle cómo vamos a llenar ese 12.45 del Producto Interno Bruto, que son las necesidades brutas de financiamiento del gobierno, que significa lo que el gobierno tiene que renovar de la deuda existente, más las deudas adicionales que hay que colocar. Por favor. Primero decirles que en el mercado interno, al 22 de abril, ya habíamos para este año financiado 1.105 millones de dólares, que representan un 1.79 del PIB. Eso ya está en la bolsa. Segundo, ya tenemos en nuestras manos recursos externos por un 2.92% del PIB, que están compuestos por un préstamo de 500 millones de la CAF, lo que les mencionaba antes de 994 millones de dólares remanente de los eurobonos de noviembre del 2019, y préstamos que están disponibles, que no hemos desembolsado, para financiar fundamentalmente gastos de inversión por 309 millones de dólares. Ambas partidas ya están en la mano. Tenemos acuerdos con organismos internacionales que corresponden a un 2.92% del PIB, contribuyen a llenar esa batería del 12.45 del PIB, de los cuales le hemos presentado a los y las diputadas ya un proyecto de financiamiento, y lo tienen en su consideración, de parte del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo por un monto de 380 millones. Ojalá los diputados lo aprueben pronto y de nuevo eso nos permite financiar la situación. Hemos negociado con el BCIE, con el Banco Mundial, con la CAF, con la CAF 2 operaciones y otra con el BID. Todo este monto muy sustancial de recursos son bastante seguros. Obviamente tendremos que presentárselo a las y los diputados para que lo aprueben, pero ya tenemos bastante financiamiento en ese sentido.
Por último, quiero recalcar más bien que parte del financiamiento externo tenemos acuerdos con organismos multilaterales. Como les dije, hay que destacar la aprobación que hizo el Fondo Monetario Internacional el día de ayer de un instrumento de financiamiento rápido a Costa Rica por un monto de $504 millones, que además trae recursos adicionales a los que mencioné antes de parte del Banco Interamericano, recursos que son complementarios al programa del fondo por $250 millones. La aprobación del Fondo Monetario de este financiamiento para Costa Rica tiene obviamente el beneficio de recursos muy baratos al 1.8% y que además dan un mensaje muy importante. La comunidad financiera internacional ayer, a través de la Junta Directiva del Fondo Monetario, lo que hizo fue demostrar o comunicarle al mundo que ellos consideran que la posición fiscal de Costa Rica, que el marco de política fiscal de Costa Rica es sostenible. Eso tiene un mensaje muy importante y además nos va a ayudar con el resto de los mercados financieros internacionales. Entonces, repito, ya financiamos 1.78, ya tenemos 2.92 en mano de los préstamos internacionales, tenemos acuerdos por otro 2.92 de préstamos adicionales y ayer el Fondo Monetario Internacional nos aprobó y nos va a dar un 1.22% adicional. Por último, tenemos entonces lo que queda por financiar en el mercado doméstico de aquí a diciembre. Fíjense ustedes que eso es un 3.6% del PIB, lo que queda por financiar, más o menos unos $2.000 millones. Nada más quisiera decirles que en el 2019 nosotros tuvimos que endeudarnos y nos endeudamos como país en el mercado local en un 11.23% del PIB. Y en el 2018 en un 11.49% del PIB. Creemos que estoy seguro que este paquete de este plan de financiamiento es un plan robusto, es un plan que debería dar mucha confianza porque hemos financiado en el mercado local montos mucho mayores de lo que nos queda y los otros son recursos muy seguros. El gobierno, nada más para resumir, aparte de estar implementando una política fiscal muy responsable, una política fiscal dirigida a que podamos navegar esta ruta en la que estamos y salir bien con estabilidad macroeconómica y sentar las bases fuertes para el renacer robusto de nuestra economía. Estamos haciendo otras cosas más allá de lo fiscal. Quisiera nada más recordarles que el Banco Central ha reducido sustancialmente las tasas de interés para dar estímulo. El Banco Central también está suministrando liquidez a la economía en general a través de varios instrumentos que incluyen una política macroprudencial para que los deudores y las deudoras puedan readecuar sus deudas con el sector financiero. Hemos dado un alivio fiscal muy significativo en transferencias sociales para que las familias cumplan sus necesidades básicas, las afectadas, una moratoria tributaria para que el sector privado no se ahorque en términos de falta de liquidez. Hemos flexibilizado las normativas laborales y hay una serie de medidas que acabo de explicar para compensar la reducción del gasto, para compensar la reducción de los ingresos que recibe el Ministerio de Hacienda para poder financiar los gastos indispensables
que crea esta crisis y mantener una posición fiscal que permita la estabilidad. Les repito lo que les vine a contar. El Ministerio de Hacienda está asegurando, junto con el resto del gobierno, que las personas afectadas por esta crisis puedan satisfacer sus necesidades más básicas. Vamos a garantizamos de ya que el gobierno va a honrar sus compromisos, los programas sociales, la deuda pública, los salarios del sector público, las cargas sociales, vamos a pagarle a los proveedores, vamos a hacer inversión pública y a fortalecer nuestras instituciones. Evitaremos que una crisis temporal nos cause un daño permanente a las familias, empresas e instituciones del Estado, y tenemos que seguir actuando de una manera responsable para financiar esta crisis. Aquí no termina la historia del manejo económico de las consecuencias de la crisis. Este evento no ha terminado, no se han levantado todas las restricciones sanitarias en ninguna parte que yo sepa en el mundo, y en Costa Rica tampoco. Seguimos trabajando en esto. El señor presidente de la República, en su rendición de cuentas constitucional, el próximo lunes dará una ruta de reconstrucción y consolidación adicional de las finanzas públicas, y el Consejo y el Grupo Económico del Gobierno la semana entrante dará los detalles de esa ruta. Si actuamos con responsabilidad y solidaridad, tendremos un renacer robusto de la economía. Juntos vamos a salir adelante de esta crisis. Muchas gracias. Ahora me va a dar mucho gusto tomar las preguntas, tratar de contestar las preguntas de los señores y señoras de la prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Abrimos en este momento el espacio para consultas. Iniciamos con Juan Enrique Soto de Noticias Monumental. La Escuela de Economía de la Universidad Nacional proyecta que el déficit fiscal podría llegar a más del 10% para el 2021 como consecuencia del COVID. Si se llega a esos niveles de déficit fiscal, ¿el país apostaría por más impuestos? Muchas gracias al colega de Radio Monumental. La presentación que yo hice hoy fundamentalmente tiene objetivo de demostrar que no vamos a llegar al 10% de déficit primario. Yo creo que los números que hacen ellos son números adecuados, lo que nosotros economistas llamamos el caso pasivo, las proyecciones pasivas, porque no toman en cuenta las medidas que acabo de anunciar. Es posible que hubiésemos llegado, es más, esa es nuestra propia proyección, pero la presentación que acabo de hacer demuestra que no vamos a llegar ahí. Muchas gracias. Continuamos con María Siu de Diario Extra. Quisiera saber, en viajes al exterior, consultorías, viáticos, alimentos, combustibles, plazas, etcétera, ¿qué reducción del gasto han hecho? ¿Cuál es el aporte del gobierno al reducir el gasto público que no sean salarios del sector público establecidos en la Ley 9635 si tuvieran un monto de los recortes? Sí, como mencioné, y para darles los datos exactos, ha habido 2 rondas de recortes. Una ronda en el presupuesto extraordinario número 1 del país, fueron 74,000 millones de colones. Una segunda ronda de 70,000 millones, que incluye todo lo que doña María Siu mencionó, de la eliminación total de viajes al exterior, viáticos, horas extras, gastos de representación, etcétera. Y a eso ni siquiera vamos a ir a la Asamblea Legislativa. Lo estamos haciendo por acción administrativa, porque el gobierno está profundamente comprometido a reducir el gasto público. 144,000 millones de colones es lo que ya hemos decidido cortar y estamos cortando. Otra consulta de María Siu de Diario Extra. Pidió el Fondo Monetario Internacional una reducción de los activos del Estado, reforma empleo público, a la hora de aprobar el préstamo por $508 millones. ¿Qué condiciones puso? ¿Qué porcentaje va para subsidios y cuál porcentaje para deuda? El Fondo Monetario, en el instrumento de financiamiento rápido, no pone condiciones, y Costa Rica es un país soberano, no acepta condiciones. Lo que hemos discutido con el Fondo Monetario es que Costa Rica se encuentra en una trayectoria, tiene que ponerse en una trayectoria de sostenibilidad
de la deuda pública en el mediano plazo. Y para eso nosotros estamos todavía estudiando el ajuste económico que vamos a hacer voluntariamente para asegurar esa sostenibilidad. Es en el interés de los costarricenses que aquí haya una situación macroeconómica estable. No queremos hiperinflación, no queremos recesiones, no queremos desempleo. Y eso requiere manejar la economía responsablemente. Pero cualquier ajuste que hagamos va a ser un ajuste adecuado en ese sentido y que no nos lo están imponiendo nadie de afuera. Continuamos con Mike McDonald de Bloomberg. ¿Pueden aclarar si están actualmente en negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional para un programa stand-by? Si no, ¿pedirán formalmente un stand-by y por cuánto? En estos momentos no estamos negociando nada más con el Fondo Monetario Internacional, más allá de los 508 millones que aprobaron ayer, que nosotros le comentamos a la opinión pública y a la Asamblea Legislativa desde antes. No sabemos qué va a pasar y no descartamos la necesidad o la conveniencia de negociar un stand-by agreement, pero no tenemos un proceso de negociación formal en estos momentos. Continuamos con las consultas de Alejandro Meléndez de CRC 89.1. ¿Tiene contemplado Hacienda la pérdida de impuestos en 2020 a raíz de la solicitud de Conarroz de desabasto? ¿Tiene contemplado llamar la atención al sector arrocero ante las constantes solicitudes de rebaja de aranceles? El tema de arroz es un tema que es controversial. En estos momentos el rector o los rectores de este tema son el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos muy bien programados en lo que corresponde a la parte fiscal todos los ingresos y gastos del gobierno. Por lo tanto, preguntas específicas de Conarroz yo creo que deberían hacérsele a los rectores del sector. Otra consulta del colega de CRC 89.1. Hubo temas que no estuvieron sobre la mesa durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entre las condiciones está que ese dinero sirva para salvar la situación financiera de la caja. Como lo he dicho repetidas ocasiones, los fondos del Fondo Monetario Internacional, esos 4 millones de dólares, son de libre disponibilidad del presupuesto de la República, no vienen dirigidos a ningún sector en particular ni a financiar ninguna transferencia o gasto específico. Josué Alfaro de ameliarueda.com nos consulta: ¿cuáles mecanismos de financiamiento extraordinarios se contemplan actualmente para mitigar la caída de los ingresos tributarios que representarán las moratorias de los próximos meses y la contracción prevista de la producción? Tal como mencioné, Costa Rica como país necesita 12.75% del PIB para cerrar el año de una manera sostenible. Les he dado a ustedes las fuentes de los recursos, así como los usos de esos recursos. Es un paquete y por eso cambiamos el énfasis de endeudarnos en el mercado local en el año 2020 para endeudarnos en términos muy favorables para el país con los organismos internacionales de los que somos miembros. Otra consulta de ameliarueda.com. ¿Hasta qué punto modifica la crisis del COVID-19 el proceso de reestructuración de la deuda que pretendía realizar Hacienda este año? ¿Cuáles créditos se mantienen para el recambio de deuda y cuáles no? ¿Quedan remanentes no colocados de la emisión de 1.500 millones de dólares en eurobonos que se aprobó en 2019? Para contestar en reverso, sí, queda un 1.61 del PIB de los eurobonos remanentes. Déjeme buscar el número exacto, por favor, en colones. Un segundito. Eso está ahí. Tenemos el paquete de financiamientos de los organismos multilaterales, que son 2.92% del PIB, es 5.45 del PIB. Entonces, la lista está en la presentación y con mucho gusto se la haremos llegar a doña Amelia.
Sí. Ariel Sandoval, de Sociable Comunicaciones, nos consulta: ¿qué medidas tomará el gobierno central en materia de contracción de ingresos y si tienen previstos problemas de liquidez que impliquen complicaciones en compromisos como pago de la deuda y salarios? Además, si han pensado en establecer metas de empleo a nivel del central y si eso implicará medidas en la fijación de la inflación, dados los pobres ingresos del gobierno. ¿Es mejor evitar el endeudamiento acelerado en que está entrando el país? Mire, lo que es importante y fundamental es asegurarnos de que esta crisis no va a dejar heridas y daños permanentes en la economía y en las familias y en las instituciones del país. Eso es lo primero que hay que atender. Hay que atenderlo de la manera más responsable posible y eso es lo que estamos haciendo. No estamos quebrando el banco, no estamos haciendo gasto excesivo y lo que hemos hecho es una serie de medidas que reduce el déficit con respecto a lo que hubiese sido, que hubiera sido muy grande, como el 10%, y ahora es mucho menor, y medidas importantes para financiar al gobierno para que pueda continuar honrando todas sus obligaciones. Otra consulta de Sociable Comunicaciones: ¿sigue el Estado con la idea de incorporar a Costa Rica a la OCDE en momentos en que las finanzas públicas resentirán el pago anual por encima de los 1.600 millones de colones anuales y que bien se podría utilizar ese dinero para otorgar un bono de 150.000 colones a más de 800 familias por año? ¿Cómo van a definir esas prioridades para que el aspecto fiscal no golpee tanto a las familias costarricenses? Esa es una buena pregunta y yo nada más quiero ponerlo en contexto. La OCDE es un club de países desarrollados, tiene una cuota anual para Costa Rica de $2 millones, más o menos 1.140 millones de colones al año. Eso es mucho dinero, pero en perspectiva, mi punto de vista es que Costa Rica debe continuar con su membresía en la OCDE, porque eso nos va a ayudar al renacimiento robusto de la economía, porque nos va a obligar a hacer o nos va a incentivar a hacer reformas estructurales que son importantísimas. Es muy importante ser miembro de la OCDE porque es un símbolo de que es un país moderno, bien manejado, y porque eso nos va a ayudar en consecuencia, aunque de menor importancia, en pagar tasas de interés más bajas por la buena reputación que es ser miembro de la OCDE. Yo creo que en balance esa es la manera adecuada de seguir. Juan Pablo Arias, del Observador, nos consulta: según los datos fiscales preliminares o más recientes, ¿cuáles ingresos tributarios son los que se han visto más afectados por el freno que provocó el aislamiento social? Todos. Los ingresos fundamentales desde un punto de vista fiscal del gobierno son el IVA, el impuesto a la renta tanto a las personas físicas como jurídicas y los impuestos aduaneros. Primero les dimos una moratoria, porque no podemos competir con el sector privado por los recursos de liquidez que tiene el país, que son escasos. Sabemos que vamos a tener una contracción de esos tres impuestos de 975.000 millones de colones, simplemente porque la economía se desacelera. Entonces, todos los ingresos se van a reducir y por eso estamos tomando estas medidas. Tenemos otra consulta del Observador. ¿Qué posibilidades le ve a la colocación de eurobonos en los próximos meses con los mercados haciendo flight to quality? ¿Son viables? Miren, en estos momentos el plan de financiamiento que nosotros presentamos no incluye ir otra vez a colocar eurobonos a los mercados internacionales. No los incluye. Habría que ver si las tasas de interés bajan o suben, sería un movimiento táctico, pero las necesidades brutas de financiamiento del país las tenemos bien cubiertas sin la necesidad de considerar eurobonos. Entonces estamos bien en ese sentido. Luis Madrigal, del medio Delfino CR, nos consulta: hoy la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley para liberar permanentemente a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal. ¿Cuál es su criterio sobre esa decisión? ¿Cómo puede afectar la estabilidad fiscal del Estado esa exclusión? ¿Y recomendará un veto al presidente? Yo creo y he dicho en varias ocasiones que la disciplina fiscal es más importante que nunca en estas circunstancias de crisis.
cuando uno vive momentos tan difíciles, a mucha gente se le ocurren muchas ideas, mucha gente con buenas intenciones propone cosas, gastos, etcétera. Eso no se puede hacer así. No podemos que cada quien empiece a gastar lo que considera, dónde considera, etcétera. Tenemos que ser muy deliberados, muy responsables. Yo no estoy de acuerdo como ministro de Hacienda que nadie se salga de la regla fiscal porque el 2020 está aquí, pero tenemos que renacer robustamente de estas circunstancias. El futuro no lo permite. La siguiente consulta es de Juan José Herrera de teletica.com. ¿Cuál es la posición de Hacienda con respecto a la solicitud de extensión en la exoneración del pago del IVA al sector turismo que impulsa el diputado Roberto Thompson? Mire, eso es un tema que suena bueno para el sector. A mí me parece que al final de cuentas lo afectaría mucho. Y lo voy a explicar por qué. Ese es un tema medio técnico, pero yo creo que es importante que lo entendamos. Cuando usted reduce el IVA al usuario final de los servicios de turismo, usted le está subsidiando a alguien que vaya a la playa, ¿verdad? Porque paga menos impuesto, digamos del 13 al 4, que es la propuesta del diputado Thompson. Resulta que el hotel que le va a dar servicios a esa persona tiene que pagar el 13% sobre las cosas que compra, los bienes y servicios, para poder atender a ese huésped. Cuando viene el momento de liquidar los balances y obligaciones tributarias, el hotel va a poder acreditar únicamente un 4% del IVA que pagó el huésped contra el 13% que pagó el hotel sobre sus bienes y servicios. Está perdiendo 9%. Eso es equivalente a ponerle un impuesto al hotel, que es el que está sufriendo, al empresario hotelero, del 9%. Yo creo que es mejor que el usuario pague el 13%, el huésped, que el hotel acredite el 13% y que el hotel o el empresario turístico no sufra. Hay veces se causa daño queriendo ayudar. Este es un caso que, por no analizarlo de manera detallada, se podría perjudicar más que ayudar al sector que está sufriendo tanto, los empresarios turísticos. Patricia Leitón de La Nación nos consulta. Para esta proyección de déficit de 9.3 del PIB para el 2020, ¿cuánto tiempo estiman que se mantendrán las medidas de restricción sanitaria y por lo tanto que las personas requerirán ayuda y que la recaudación se mantendrá baja? A ver, ¿podría repetir? Porque no le pesqué el primer número, doña Patricia. Para esta proyección de déficit de 9.3 del PIB para el 2020, ¿cuánto tiempo estiman que se mantendrán las medidas de restricción sanitaria y por lo tanto que las personas requerirán ayuda y que la recaudación se mantendrá baja? Primero, doña Patricia, y público en general, el déficit no va a ser 9.3, lo estamos proyectando a 8.4, el financiero. ¿Cuánto van a durar las restricciones? Bueno, eso es un tema que depende de el Ministerio de Salud. Nuestro supuesto en estas proyecciones específicas es que para septiembre la economía ya va a estar funcionando más o menos normalmente. Consulta de Sergio Morales del Financiero. El 2021 también será de reactivación. ¿Hay alguna idea general de cuál será la estrategia de financiamiento para el 2021? ¿Estarán los organismos internacionales en la misma disposición de prestar? Mire, yo creo que mientras Costa Rica haga las cosas bien y mientras no se nos vuele, para usar la palabra popular, el déficit, y mientras no seamos irresponsables, vamos a poder financiar el 2021 de la misma manera que hicimos un año que es evidentemente más duro como es el 2020. Seamos responsables, pensemos, y por eso es importante mantener la disciplina de la regla fiscal que ya la tenemos, y la vamos a mantener, yo creo, ojalá. Juan Enrique Soto de Noticias Monumental nos repregunta. Entendemos que no llegaremos al 10%, pero ¿descarta el Ministerio de Hacienda más impuestos a futuros para solventar el déficit? El Ministerio de Hacienda no puede descartar absolutamente nada porque nosotros somos una institución técnica que nos basamos en números y datos, ¿verdad? Habría que ver en determinado momento, conforme se desarrollen las cosas, si hay necesidad y si es conveniente y si el momento lo amerita. Y de esa manera lo propondremos cuando los eventos así se desarrollen.
pero no se puede descartar nada ni se puede prometer nada en estas circunstancias. Finalizamos la ronda de consultas con una de Juan Pablo Arias del Observador. ¿Hay alguna previsión o expectativa para las finanzas públicas en el 2021? Sí, la previsión expectativa es una recuperación, es una previsión de que el país va a renacer económicamente, de que vamos a continuar haciendo reformas tanto para consolidar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reformas importantes estructurales para que el país sea más productivo, más competitivo, que genere más prosperidad y que esa prosperidad sea mejor compartida entre todos y las costarricenses. Muy bien, para finalizar esta conferencia de prensa tendremos unas palabras de cierre del señor ministro, un mensaje final. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, nada más reiterar el agradecimiento de que ustedes hayan venido a esta conferencia por las preguntas, reiterar el mensaje fundamental que yo creo que al final de cuentas se resume esto, que es que juntos podremos salir de esto si actuamos con responsabilidad, si actuamos con conciencia de lo que está pasando y donde nos enfocamos en el país y en el bienestar común en lugar de intereses un poco más estrechos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, cuídense mucho.